Muy buenas noches chicos. Este video de cinemática recoge un concepto que es el concepto de aceleración. Nosotros habíamos visto ya el concepto de posición, que era la ubicación respecto a un punto de referencia. Decíamos que para ubicar se debe elegir un punto de referencia y sobre este se da la ubicación del objeto. Decíamos que el desplazamiento es un vector, una flecha que va desde la posición inicial hasta la posición final. Algebraicamente un vector es posición final menos posición inicial. Mirábamos el concepto de velocidad media, que era la razón entre el desplazamiento y el tiempo. Entonces tenemos la ecuación de velocidad media y miramos un movimiento que se llama el movimiento uniforme rectilíneo, que es un movimiento que se caracteriza porque la velocidad es constante en cualquier intervalo. Entonces eso fue el trabajo que vimos la última clase que tuvimos del primer periodo. Acá mirábamos un ejemplo de movimiento uniforme rectilíneo. Miramos las estrategias para resolver los problemas. Estos problemas los resolvimos y ahora vamos a mirar qué es un movimiento acelerado. Entonces, pensemos en cuando estamos en un semáforo y de pronto el semáforo está en rojo y cambia a verde. El carro está detenido y comienza a moverse, cambia su velocidad. O lo contrario, cuando vemos que un semáforo estaba en verde y cuando nos vamos acercando se pone en rojo, pues nos toca frenar. En esos casos donde el cuerpo cambia de velocidad, ya no podemos hablar de un movimiento rectilíneo, sino que hablamos de un movimiento acelerado, porque cambia la velocidad de un cuerpo. Entonces, lo primero que debemos tener claro es que la velocidad de un cuerpo cambia por la acción de una fuerza. Una fuerza es una interacción que hace el objeto con otro objeto, lo cual conlleva a cambiar su movimiento. ¿Cómo se evidencia el cambio de movimiento? Pues en el cambio de la velocidad. Respecto a fuerza vamos a hablar más adelante, pero hoy vamos a centrarnos en el efecto de esa fuerza que se llama aceleración. Entonces, todo cuerpo sobre el que actúa una fuerza externa cambia su movimiento y la medida del cambio de ese movimiento es la aceleración. Entonces, aquí tenemos un bichito caminando y podemos ver cómo ese bichito en un punto dado tiene una velocidad y en otro punto tiene otra velocidad. Son velocidades diferentes. Tengo una que llamo velocidad inicial y otra que llamo velocidad final. Si tomo esos dos vectores y los dibujo, el cambio en la velocidad que va a ser aquí esta flechita, este vector delta v, dividido entre el tiempo que demora ese cambio, me da un concepto que se llama aceleración. Entonces la aceleración es la razón entre el cambio de la velocidad y el tiempo requerido para dicho cambio. Nosotros vamos a hacer aquí un laboratorio muy sencillo que hice con los materiales que tenía en la casa. Tomamos una cajita, le coloqué un nylon, aquí le colgué un peso y en la parte de atrás le coloqué una jeringa que botara goticas más o menos al mismo tiempo. Entonces las caídas de la gota me van a marcar los tiempos del movimiento y a medida que se mueve ese carrito me va a dejar unas gotas marcadas sobre el piso y vamos a tomar esas gotas y vamos a hacer una gráfica de posición-tiempo. Obviamente la posición la vamos a medir en centímetros porque tengo la regla para poderla medir y el tiempo no lo vamos a medir en segundos sino en gotas. Cada gota me va a marcar una unidad de tiempo. Entonces vamos a mirar el videito, vamos a correr el video para que miremos cómo se comporta ese movimiento. Es un video muy cortico, vamos a volver a verlo. Listo. ¿Qué obtuve? Los punticos que ven acá encima son las goticas de agua que me dejó el movimiento. Aquí abajo en rojo yo resalté los punticos y tomé como punto de referencia este primer puntico al que llamé posición 0 y al tiempo 0. Cada gotica me da una unidad de tiempo, entonces aquí tengo tiempo en goticas 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta 10. Y la posición, con la ayuda del metro, fui calculando la distancia que había desde este punto a cada uno de los puntos y aquí coloqué la posición. Cuando yo grafico eso en un eje cartesiano, colocando en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical la posición, obtengo esa gráfica. Los puntos son los datos reales, los puntos. La línea roja es una aproximación lineal
y la línea azul es una aproximación cuadrática. Si ustedes se dan cuenta, los puntos son mucho más cercanos a la aproximación cuadrática que a la aproximación lineal. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que a medida que el tiempo pasa, las distancias recorridas son más grandes. Vamos a mirarlo acá. Miren que al principio las distancias recorridas son más pequeñas, pero a medida que nos vamos alejando, las distancias son más grandes. De pronto acá no se ve tan claro, pero en este segundo hecho con más velocidad, se van a dar cuenta que hay mayor separación. Entonces, otro videito muy cortico, vamos a mirar los puntos. Si ustedes se van a dar cuenta, este video es más rápido. Y a partir de este video obtuvimos estos punticos. Acá se ve que los primeros puntos son más cercanos y a medida que el movimiento va transcurriendo los puntos se alejan cada vez más. La gráfica de este movimiento, acá vemos, esta gráfica es mucho más marcado el comportamiento cuadrático que el lineal, que es la línea roja. Hicimos 3 experimentos más. Aquí lo hicimos con más peso que hace que se mueva más rápido. Por eso tenemos menos puntos porque entre más rápido se mueve pues gasta menos tiempo en moverse. Aquí miramos ese intervalo. Ven que acá sí hay una diferencia bastante grande en estos punticos respecto a la lineal. Y mi último experimento con un mayor peso se mueve más rápido, por eso solo puedo tomar menos puntos. Y aquí vemos cómo la gráfica azul coincide con los puntos, mientras que la gráfica roja no. Entonces, ¿qué pasa? Esos movimientos donde no se puede adaptar una recta, sino que se adapta a una gráfica cuadrática, son movimientos acelerados. En un movimiento acelerado, entonces el cuerpo se mueve cada vez más rápido o cada vez más despacio. Aceleración significa cambiar la velocidad, puede ser para aumentar o puede ser para disminuir. En un movimiento acelerado, las gráficas de posición son curvas, se llaman parábolas. Ustedes las vieron el año pasado en noveno. La gráfica de velocidad es una línea recta, porque la velocidad va cambiando, pero siempre a razón constante. Quiere decir que la velocidad sube o baja uniformemente. Y la nueva gráfica que vemos en este video es la gráfica de aceleración, que es una línea horizontal. En este momento por gráficas no vamos a detenernos porque ya cuando nos reunamos vamos a poder analizar con más cuidado los datos de las gráficas. Ahora bien, yo debo tener las ecuaciones para poder resolver los problemas. Yo tengo 4 ecuaciones. Las ecuaciones me presentan 5 variables. La primera variable, la velocidad final o velocidad a cualquier tiempo t. La segunda es la velocidad inicial, la velocidad con la que comienza el movimiento. La tercera es la aceleración, es el cambio de la velocidad. La cuarta es el tiempo. Y la quinta es el desplazamiento, cuánto se mueve. Entonces tenemos 4 ecuaciones con 5 variables y tenemos que para yo poder resolver un problema de movimiento debo tener por lo menos 3 variables conocidas. Yo debo conocer las variables. La forma de las ecuaciones y de dónde se derivan lo vamos a ver más adelante cuando tengamos un tiempo para mostrarles de dónde provienen las ecuaciones. Por el momento créanme, pero cuando nos veamos con mucha calma les voy a explicar de dónde provienen las ecuaciones del movimiento. Ahora lo que vamos a mirar es los movimientos verticales. Un movimiento vertical es un movimiento acelerado. ¿Quién acelera los cuerpos verticalmente? La gravedad. La fuerza de gravedad entre la Tierra y los objetos hacen que los cuerpos se aceleren verticalmente hacia abajo. Entonces, las ecuaciones del movimiento acelerado vertical son muy parecidas al horizontal. Miren ustedes que la forma es la misma. ¿Qué cambia? Que el eje en vez de llamarlo X lo llamo Y. El desplazamiento vertical suele llamarse con la letra Y. Y la aceleración, que en las ecuaciones pasadas, miren, se llamaba A, en las ecuaciones verticales se llama G, porque la aceleración es la que produce la gravedad de la Tierra. Y ese valor va a ser para el planeta Tierra aproximadamente constante, y cuando lo usemos nosotros va a ser 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, en el movimiento vertical ya conocemos el valor de la aceleración. Siempre los cuerpos caen bajo la acción de la gravedad de la Tierra. Ok, miremos ejemplos. Ejemplo número 1. Dice, un automóvil se mueve a 35 metros por segundo cuando aplica los frenos.
durante 10 segundos y disminuye su velocidad hasta 5 metros por segundo. A. ¿Cuál es el valor de la aceleración? B. ¿Qué distancia recorre el auto mientras frena? Y C. Si el auto hubiera deseado detenerse, ¿cuánto tiempo habría necesitado y qué distancia habría recorrido? Considera que la aceleración es la obtenida en el punto A. Primer paso, hacemos un dibujito. Mi auto va a 35, aplica los frenos, por eso la aceleración va en sentido contrario a la velocidad y durante los 10 segundos comienza a frenar hasta que alcanza una velocidad de 5 metros por segundo. Primera pregunta, ¿cuál es la aceleración del frenado? Identifiquemos datos, velocidad final 5 metros por segundo, velocidad inicial 35 metros por segundo, tiempo de frenado 10 segundos. Con esos tres datos, la ecuación de las cuatro que tengo, que me sirve es esta. ¿Por qué? Porque conozco la velocidad final, la velocidad inicial y el tiempo y puedo calcular la aceleración. Velocidad inicial que está sumando pasa a restar y tiempo que está multiplicando pasa a dividir y me queda que aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido entre tiempo. Reemplazando, final 5 metros, inicial 35 metros por segundo y tiempo 10 segundos. 5 menos 35 menos 30 dividido entre 10 menos 3 metros por segundo. El signo negativo me indica que esta aceleración es de frenado. ¿Por qué? Porque la magnitud de la velocidad está disminuyendo. Segunda pregunta me dice, ¿qué distancia recorrió? Esa distancia la identificamos como su desplazamiento. El desplazamiento. Con la siguiente ecuación que tenemos de nuestra escuadra, desplazamiento es igual al producto de la velocidad inicial por el tiempo más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Miren, usted se conozco todos los datos. Velocidad inicial 35 metros por segundo, tiempo 10 segundos. La aceleración la acabamos de calcular, menos 3 metros por segundo al cuadrado y el tiempo 10 segundos al cuadrado. 35 por 10, 350. Y un medio de 3 por 10 al cuadrado me da 150. Y el desplazamiento es 200 metros. Quiere decir que el cuerpo se movió 200 metros mientras hizo ese recorrido de 10 segundos y su velocidad bajó de 35 a 5 metros por segundo. Ahora, el problema me decía, si él siguiera frenando, ¿cuánto tiempo tardaría en detenerse? Entonces, para el primer problema, vamos a considerar una segunda velocidad final que va a ser 0. Yo la marqué aquí con el carrito verde. Para una velocidad final de 0, tenemos una de las cuatro ecuaciones, tenemos la aceleración, tenemos el desplazamiento y tenemos la velocidad final. Y entonces yo hallo el desplazamiento, lo despejo. Reemplazo velocidad final 0, velocidad inicial 35, dos veces la aceleración que es negativa y me da que el desplazamiento es de 204,17 metros para detenerse completamente. Ese es nuestro primer ejemplo. Segundo ejemplo, una niña lanza desde el piso una pelota verticalmente hacia arriba. Si la altura máxima alcanzada es de 12 metros, calcula la velocidad inicial de lanzamiento y el tiempo que tarda en regresar a la mano de la niña. Tenemos nuestro caso, está una niña, la velocidad inicial es un vector que apunta hacia arriba, lanza la pelota sube 12 metros y vuelve a bajar y la niña la recoge en la mano. Vamos a considerar que el sentido positivo es hacia arriba y el punto de referencia va a ser la mano de la niña. Y desde ahí vamos a medir los 12 metros. Primera consideración, siempre en los movimientos verticales, en el punto más alto la velocidad es 0. Cuando yo lanzo algo hacia arriba, la velocidad va disminuyendo hasta que llega a 0 un momento y comienza otra vez a caer el cuerpo. Con esa consideración podemos calcular la velocidad inicial. Entonces, usamos nuestra ecuación, conocemos la gravedad, conocemos el desplazamiento que es 12 metros, conocemos que en el punto más alto la velocidad final va a ser 0 y podemos despejar velocidad inicial. Esto que está restando pasa a sumar a la izquierda y esto que está sumando a la izquierda pasa a restar a la derecha. Sacamos la raíz cuadrada, reemplazamos los datos y me da que la velocidad inicial con que fue lanzada la pelota es de 15,33 metros por segundo. Ahora, la segunda parte del problema me dice cuál es el tiempo que tarda la pelota en volver a las manos de la niña. Vamos a considerar que el tiempo que tarda la pelota en subir es el mismo tiempo que tarda la pelota en bajar. Eso lo vamos a demostrar más adelante cuando nos veamos en clase.
pero en este momento bajo el modelo que estamos trabajando, el tiempo de subida y el tiempo de bajada van a ser el mismo. Entonces, podemos calcular el tiempo de subida. Usamos la ecuación que nos sirve. ¿Por qué esta nos sirve? Porque tenemos que la velocidad final va a ser cero, la inicial ya la conocemos, 15,33, la gravedad 9,8 negativa porque apunta hacia abajo, y podemos despejar tiempo de subida, que me quedaría así la ecuación, velocidad final menos inicial sobre gravedad. Reemplazando los datos me da que el tiempo de subida es 1,57 segundos. Ahora, el tiempo de vuelo es el tiempo que tarda en subir y en bajar. Si el tiempo que tardó en subir es 1,57 segundos, pues el tiempo total va a ser el doble, es decir, 3,14 segundos. Una notica aquí muy importante y es que en todo movimiento vertical vamos a considerar el valor de g como 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ese va a ser el valor que vamos a considerar para la gravedad en la Tierra. Ok, un tercer ejemplo. Desde lo alto de un edificio de 30 metros de altura, un niño deja caer unas llaves. Un segundo después, otro niño lanza hacia abajo una moneda. Si la moneda y las llaves llegan al tiempo simultáneamente, ¿con qué velocidad fue lanzada la moneda? Dibujo de la situación. Aquí tengo el niño que dejó caer unas llaves. La velocidad inicial de las llaves va a ser cero. Pasa un segundo y otro niño, el niño verde, arroja una moneda. No la deja caer, sino que la arroja. Y entonces, como la arrojó, la moneda alcanza las llaves justo cuando tocan el piso. Entonces vamos a mirar qué velocidad llevaban las llaves cuando fueron lanzadas. Vamos a calcular la velocidad inicial. Primera consideración, vamos a considerar positivo hacia abajo. Así todo lo que apunta hacia abajo es positivo. La gravedad en este caso la vamos a tomar con signo positivo porque estamos tomando como punto de referencia positivo hacia abajo. Entonces, en primer lugar, vamos a calcular el tiempo que tardó la llave en llegar al piso. Tengo la altura, que es el desplazamiento, 30 metros. Sé que la velocidad inicial de la llave es cero y conozco la gravedad. De esta ecuación, así como la tengo, puedo despejar el tiempo. El 2 pasa a multiplicar, la gravedad que es 9,8 pasa a dividir y el cuadrado pasa como raíz cuadrada. Entonces me queda que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces el desplazamiento sobre la gravedad. Reemplazando los datos me dice que el tiempo que tardaron las llaves en caer fue de 2,47 segundos. ¿Qué sucedió con la moneda? La moneda fue lanzada un segundo después. Eso quiere decir que si el tiempo de las llaves es de 2,47 segundos, pues el tiempo de la moneda fue un segundo menos. 2,47 menos 1 me da 1,47 segundos. Con ese dato ya puedo calcular la velocidad inicial de las llaves. Miren que usé la misma ecuación que acá. Sin embargo, aquí no puedo cancelar la velocidad inicial porque este cuerpo no tiene velocidad inicial cero, que esa es la que vamos a calcular. Entonces, aquí para el cálculo, este valor que está sumando pasa aquí a restar. Entonces me queda delta y menos un medio gravedad tiempo al cuadrado es igual a velocidad inicial 2 por tiempo 2. Y el tiempo que está multiplicando pasa a dividir y reorganizando me queda que velocidad inicial es igual a delta y menos un medio de gravedad tiempo 2 al cuadrado sobre tiempo 2. Delta y, el desplazamiento 30, menos un medio, la gravedad 9,8, el tiempo al cuadrado, el tiempo de las monedas es 1,47 al cuadrado sobre 1,47. Y haciendo esta operación me da que la velocidad inicial con la que fueron lanzadas las llaves para que llegaran al tiempo que la moneda para que llegara al tiempo con las llaves es de 13,2 metros por segundo. Con estos tres ejemplos no pretendo ilustrar todo el tema, pero sí algunos conceptos básicos de lo que es aceleración, velocidades y desplazamiento y su relación con el tiempo en el movimiento uniforme acelerado. Para videos mucho más claros y con muchos más ejemplos pueden consultar en internet y la idea es que después de que vean este video tomen nota de las ecuaciones y miren los ejemplos, puedan resolver 6 ejercicios muy sencillos que aparecen en la guía y además hagan la lectura sobre el tiempo según Newton, el espacio y el tiempo para Newton y me contesten la preguntita que está ahí. Esto es todo por hoy, les agradezco mucho su atención, espero que el video sea claro
y estaremos pendientes para vernos en una próxima ocasión.